Hola, hoy vamos a hablar de algunos conceptos de estadística. En primer lugar, tenemos que entender que la estadística nos permite recolectar, organizar, interpretar datos sobre un grupo específico que queremos estudiar. En ese sentido, tenemos dos términos que son importantes, la población y la muestra. En el caso de la población se refiere a todos los elementos sobre los que se investiga o sobre los que se quiere hacer el estudio. Y la muestra, por su parte, se refiere a un subconjunto de esa población. Entonces, la población es una totalidad de elementos, mientras que la muestra es una parte o un subconjunto de elementos que deben escogerse previamente para realizar el estudio. Se requiere una muestra debido a que en muchos casos, o en la mayoría de los casos, es complicado utilizar recolección de datos, como por ejemplo encuestas, con todos los miembros de la población. Por ejemplo, si yo quiero saber la intención de voto de los colombianos, pues es muy difícil hacer una encuesta a todos los colombianos que pueden votar. Lo que se hace es escoger una muestra de colombianos y aplicar la encuesta a esa muestra. Vamos a ver adicionalmente que para un conjunto de datos nosotros podemos medir ciertos parámetros. En este caso vamos a ver las medidas de tendencia central y para eso vamos a utilizar un ejemplo que tiene que ver con el número de hijos en una familia. Entonces, cuando se están haciendo estudios estadísticos, puedo tener dos tipos de variables. Puedo tener variables de tipo cuantitativo o variables de tipo cualitativo. En este caso tenemos una variable cualitativa, ya que estamos determinando el número de hijos de una familia, que se refiere a una cantidad numérica. Para variables cualitativas, disculpa, cuantitativas en este caso, para variables cuantitativas, que son las de cantidades, podemos determinar la media, la mediana y la moda, que son medidas de tendencia central. Vamos a hacer el ejemplo con este conjunto de datos. La media, que también se conoce como el promedio, es básicamente la suma de todos los datos dividida entre el número total de datos. En este caso tengo 5 datos. Para este ejemplo nos daría 7 sobre 5, que es aproximadamente 1.4. Pero como no podemos tener 1.4 hijos, pues hacemos una aproximación, entonces esto sería 1. Por lo que decimos que la media de este conjunto de datos, la media o promedio, equivale a 1. ¿Qué conclusión se puede sacar? Que en promedio el número de hijos en una familia es de 1. Por otro lado tenemos la mediana. La mediana es una medida de posición también. Esto quiere decir que nos parte el conjunto, en el caso de la mediana, en 50% atrás y 50% adelante. Para determinar la mediana, ordenamos los datos y determinamos cuál es el dato que queda en el centro. Eso lo podemos hacer tachando adelante y atrás hasta que nos quede un dato en el centro. Cuando el conjunto tiene número par de datos, nos van a quedar dos datos en el centro y lo que hacemos es sacar el promedio de esos dos datos para determinar la mediana. En este caso, por ser un conjunto impar, nos queda un solo dato en el centro, que es 1, lo que nos indica que la mediana de este conjunto de datos es 1. O sea que tenemos que un 50% mayor o igual a 1 y un 50% menor o igual a 1. Y finalmente la moda va a ser el dato que tenga mayor frecuencia o el dato que más se repita. Para nuestro ejemplo,
El dato que más se repite es el 1 porque aparece dos veces en el conjunto. El 0, el 2 y el 3 solo aparecen una vez en el conjunto. Generalmente la media, la mediana y la moda no necesariamente tienen que ser iguales, pero sí van a estar con valores muy cercanos. Y a estas tres medidas se les conoce como medidas de tendencia central, que nos dicen hacia dónde tienden a ir los datos. Por otra parte, y vamos a verlo con otro ejemplo, tenemos variables que son ahora sí cualitativas. Estas variables nos hablan de características de un conjunto, por ejemplo, música favorita, el estrato socioeconómico, el nivel educativo. Y en el ejemplo que tenemos aquí, se nos habla de la carrera que quieren estudiar los estudiantes de bachillerato de un colegio. Entonces, en el ejemplo, nos están indicando que se ha realizado un estudio con estudiantes de grado undécimo y que se quiere conocer qué carrera desean estudiar. Y se relacionan los datos en la tabla. En la tabla se presentan las diferentes carreras y el número de estudiantes que quieren estudiar esa carrera. Por lo tanto, en este ejemplo, la variable que se está estudiando es carrera que desean estudiar una vez finalicen sus estudios de bachillerato. Esa es la variable y esa variable es cualitativa. Con relación a la tabla nos piden que digamos cuál puede ser la posible interpretación. Para variables cualitativas no se determina el promedio. Eso es algo que primero que debemos tener claro. No se determina promedio, que dijimos que era la media, y tampoco se determina la mediana. Se puede determinar la moda y también se puede hacer un análisis porcentual. Esto sucede para variables cualitativas. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, podemos descartar de una vez dos opciones. La A, que nos dice el promedio de estudiantes, esta la podemos descartar por ser una variable cualitativa y no vamos a hallar el promedio. Y la D, que también nos habla de promedio. Entonces descartamos esas dos. La B y la C nos hablan de porcentaje. Entonces podemos hacer un análisis porcentual con estas variables. Nos dicen, la B, el 20% de los estudiantes entrevistados no ha escogido la carrera. Para saber si esto es real, esta primera parte es real, necesitamos saber cuántos estudiantes fueron entrevistados. Y para saber eso, podemos sumar todas las respuestas, o sea, las respuestas de medicina, de ingeniería, de ciencias básicas, etcétera. Al hacer la suma de 190, 430, 250, 70, 40 y 20, nos dan 1000 estudiantes. Entonces tenemos que fueron entrevistados 1000 estudiantes. Ahora, ¿cómo sabemos si el 20% no ha escogido carrera? Para hallar porcentajes podemos hacer dos cosas. Entonces, en este caso, voy a hacerlo por la referencia del 10%. Los 1000 estudiantes representan la totalidad, o sea, el 100%. Voy a buscar quién es el 10%. El 10% se puede determinar quitando un cero a la cantidad, o sea que el 10% de 1000 sería 100. Si el 10% es 100, el 20%, que es el doble de 10, pues debe ser el doble de 100, que significa 200. Eso me permite saber que el 20% de 1000 son 200. Y
aquí me dicen que el 20% no ha escogido carrera. Eso es falso, porque solamente 20 estudiantes no han escogido carrera y el 20% corresponde a 200. Por lo tanto, podemos tachar esta B. Ahora, ¿cómo podemos asegurarnos de que la C es correcta? Vamos a hallar porcentaje ahora con la regla de 3. Entonces, dice, el 43% de los estudiantes entrevistados desea seguir sus estudios universitarios en una carrera de ingeniería. Nuevamente decimos que el 1000 es el 100% y queremos saber cuánto es 43%. Planteamos la operación de la regla de 3 se realiza multiplicando en diagonal y dividiendo de lado. Esa sería una regla de 3 directa, que es la de los porcentajes. Entonces tenemos 43 por 1000 dividido en 100. Podemos eliminar ceros arriba y abajo porque arriba solamente hay una multiplicación. Si hubiera una suma o una resta, no se podrían eliminar ceros. Se pueden eliminar estos ceros y nos queda 43 por 10 dividido en 1. 43 por 10 es 430, dividido en 1 es 430. O sea, 430 estudiantes correspondería al 43%, que es los que quieren seguir con ingeniería. Eso, si miramos la tabla, es correcto. Entonces, la C tiene la primera parte correcta. Tendríamos que verificar la segunda parte que nos dice que el 7% desea artes. Seguimos el mismo proceso. Entonces, 7%, ¿cuánto es? Multiplicamos en diagonal. 7 por 1000 dividido 100, cancelamos los ceros y nos queda 7 por 10 dividido 1 y 7 por 10 es 70. Dividido 1 es 70. ¿70 quieren estudiar artes? Eso es también correcto. Por lo tanto, ya comprobamos que la respuesta que es adecuada para este problema es la C. Espero que les haya servido la información. Nos vemos en una próxima ocasión.